Este capítulo 24 arranca con una tensión que se siente desde el primer segundo, como si todo lo que venía acumulándose finalmente estuviera a punto de explotar, porque después de lo que pasó con Brian nada vuelve a ser igual, y Valentina lo sabe, lo siente, lo carga en cada paso que da aunque intente mostrarse fuerte frente a todos. Porque esa imagen de chica valiente que repiten los demás ya no le pesa como un halago sino como una carga que la obliga a no romperse cuando en realidad está al límite, y justo ahí es donde todo comienza a tomar un giro mucho más oscuro, porque lo que parecía ser solo culpa y dolor empieza a convertirse en decisiones peligrosas que podrían cambiarlo todo. La situación de Brian sigue siendo el eje emocional del capítulo, pero ya no desde la esperanza ingenua sino desde una realidad más cruda que empieza a instalarse poco a poco, especialmente después de que algunos personajes comienzan a aceptar lo que nadie quiere decir en voz alta, que su recuperación no solo es difícil sino casi imposible, y eso genera una fractura enorme entre los que aún creen y los que ya se están preparando para lo peor, creando un conflicto silencioso que poco a poco va saliendo a la superficie, especialmente en Jenny que se niega rotundamente a soltar esa esperanza incluso cuando todo apunta en contra. Valentina por su parte entra en una lucha interna mucho más profunda porque ya no se trata solo de lo que pasó sino de lo que ella siente que provocó, y esa culpa empieza a transformarse en algo más peligroso, en una necesidad de hacer algo, de reparar lo irreparable, lo que la lleva a tomar decisiones impulsivas que podrían traer consecuencias muy graves. Y aquí es donde el capítulo empieza a construir una narrativa mucho más intensa porque vemos a una Valentina que ya no solo reacciona sino que empieza a actuar aunque eso signifique cruzar líneas que antes jamás hubiera considerado. Mientras tanto el entorno también empieza a cambiar porque las personas que rodean a Valentina ya no son las mismas, algunos muestran su verdadero rostro, otros se alejan y algunos simplemente no saben cómo manejar la situación, y eso se nota especialmente en la relación con Gabriel que en este capítulo toma un giro mucho más ambiguo porque lo que parecía ser una conexión clara empieza a llenarse de dudas de silencios incómodos y de una tensión que no termina de resolverse como si ambos quisieran algo pero ninguno estuviera dispuesto a decirlo claramente. Hay un momento clave en el capítulo donde Valentina se encuentra completamente sola enfrentando todo lo que ha pasado y es ahí donde vemos una de las escenas más fuertes porque por primera vez deja caer esa máscara de fortaleza aunque sea por unos segundos y es en ese instante donde el capítulo logra conectar de una manera mucho más emocional mostrando que detrás de esa imagen de chica fuerte hay alguien que está completamente rota por dentro, alguien que no sabe cómo seguir adelante pero que aún así no se permite detenerse. Pero lo más impactante del capítulo llega cuando empiezan a revelarse detalles que antes no estaban claros sobre lo que realmente ocurrió con Brian, porque poco a poco se insinúa que no todo fue un simple accidente ni una pelea sin consecuencias sino que hay algo más detrás, algo que alguien está ocultando y que podría cambiar completamente la percepción de lo ocurrido, y esto abre una nueva línea de tensión que promete explotar en los próximos episodios. Al mismo tiempo Jenny empieza a mostrar un lado mucho más emocional y desesperado porque su fe en que Brian despertará comienza a tambalearse aunque ella intente negarlo, y esto provoca momentos muy intensos donde se enfrenta incluso con quienes intentan hacerla entrar en razón, generando escenas cargadas de dolor, de frustración y de impotencia que elevan muchísimo el drama del capítulo. Por otro lado, Gabriel empieza a tomar una posición más distante pero no por falta de interés sino porque también está lidiando con sus propios conflictos internos. Y esto hace que su relación con Valentina se vuelva más compleja porque hay sentimientos claros pero también barreras que ninguno de los dos sabe cómo romper, y eso mantiene una tensión constante que atraviesa todo el episodio. Hacia el final del capítulo todo se vuelve aún más intenso cuando Valentina toma una decisión que podría marcar un antes y un después. Una decisión que nace desde la culpa pero también desde la desesperación y que deja claro que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de encontrar respuestas o de hacer justicia a su manera, lo que deja al espectador con una sensación de incertidumbre total porque ya no sabemos hasta dónde es capaz de llegar. Y el cierre del capítulo es simplemente brutal porque nos deja con una escena que cambia completamente el panorama, una escena que no solo impacta por lo que muestra sino por lo que sugiere, dejando en el aire una pregunta que lo cambia todo y que prepara el terreno para un capítulo 25 que promete ser aún más intenso, más oscuro y más revelador porque si algo queda claro después de este episodio es que la historia de Valentina Valiente apenas está comenzando a mostrar su verdadero rostro y lo que viene podría ser mucho más peligroso de lo que cualquiera imagina. Y aunque no obtiene toda la verdad sí logra confirmar que hay algo más detrás de todo, algo que no encaja y que alguien está intentando mantener oculto a toda costa, lo que incrementa aún más la intriga de la historia.
A medida que el capítulo avanza el ritmo se vuelve más acelerado, las emociones más intensas y las decisiones más arriesgadas. Porque cada personaje comienza a mostrar su verdadera posición frente a lo que está pasando. Algunos apoyan, otros dudan y algunos claramente empiezan a jugar en contra, creando una sensación constante de desconfianza donde ya no está claro quién está del lado de quién. Y justo cuando parece que todo no puede ponerse más tenso, el capítulo lanza otro golpe inesperado, una revelación parcial que no responde todas las preguntas pero que sí cambia completamente la forma en la que entendíamos lo ocurrido hasta ahora. Dejando claro que lo que vimos al inicio de esta historia era solo una parte de algo mucho más grande, algo que todavía no ha salido completamente a la luz. El episodio cierra dejando a Valentina en una posición completamente distinta a la del inicio. Ya no es solo la chica que intenta mantenerse firme frente a la adversidad, ahora es alguien que está dispuesta a enfrentarse a lo que sea necesario para descubrir la verdad, aunque eso signifique poner en riesgo todo lo que le queda. Y esa transformación es justamente lo que hace que este capítulo 24 se sienta como un punto de inflexión en la historia, porque a partir de aquí, nada volverá a ser igual y lo que viene promete ser aún más intenso, más oscuro y mucho más peligroso. Y es en este punto donde todo empieza a escalar a un nivel mucho más peligroso porque Valentina ya no solo sospecha sino que comienza a atar cabos de una manera que la coloca directamente en el centro de algo mucho más grande de lo que imaginaba. Cada detalle que antes parecía aislado ahora empieza a tener sentido y eso la lleva a darse cuenta de que lo que ocurrió con Brian no fue simplemente una pelea que salió mal sino una situación que pudo haber sido provocada o incluso manipulada por alguien que aún sigue en las sombras observando cada movimiento. Mientras tanto la presión sobre el estado de Brian llega a un punto crítico porque empiezan a surgir decisiones médicas que ya no pueden postergarse más, y eso genera un quiebre emocional muy fuerte en todos. Especialmente en Jenny que se ve obligada a enfrentar una realidad que ha estado evitando desde el inicio, y aunque intenta mantenerse firme se nota que por dentro está completamente devastada, creando escenas cargadas de una intensidad emocional que golpea directamente al espectador, pero lo más impactante es cómo Valentina comienza a cambiar su forma de actuar, ya no duda, ya no retrocede, y eso se nota en la manera en la que encara a quienes podrían estar involucrados, hay una determinación distinta en su mirada. Una mezcla de rabia contenida y necesidad de justicia que la empuja a cruzar límites que antes jamás habría considerado, y ese cambio es clave porque marca una evolución clara del personaje hacia un terreno mucho más oscuro y arriesgado. En paralelo Gabriel empieza a notar este cambio y aunque intenta acercarse lo que encuentra es una barrera mucho más sólida que antes, porque Valentina ya no está dispuesta a distraerse con sentimientos en medio de todo lo que está pasando, y eso genera un distanciamiento que se siente real, incómodo y doloroso. Como si ambos entendieran que el momento en el que están no les permite avanzar como quisieran, dejando su relación en un punto completamente incierto. Hay una escena particularmente fuerte donde Valentina logra acceder a información que no debía ver y eso cambia completamente su perspectiva porque confirma que hay terceros involucrados que han estado moviendo las piezas desde el inicio. Y aunque no se revela todo de forma directa, sí se deja claro que hay intereses ocultos que van mucho más allá de una simple rivalidad o conflicto personal, elevando la historia a un nivel mucho más complejo y peligroso. A medida que el capítulo avanza, el ritmo se vuelve más tenso, más directo. Más directo, ya no hay espacio para la calma, cada conversación tiene un peso distinto, cada silencio dice más que las palabras y cada decisión parece acercar a los personajes a un punto sin retorno, especialmente para Valentina que empieza a arriesgar más de lo que debería con tal de llegar al fondo de todo. Y justo cuando parece que está a punto de descubrir algo clave el capítulo lanza otro giro inesperado, una traición que nadie veía venir pero que al mismo tiempo encaja perfectamente con todo lo que se venía construyendo, dejando claro que no todos los que parecían aliados realmente lo eran, y eso golpea directamente a Valentina porque confirma que no puede confiar plenamente en nadie, aumentando aún más la tensión y el aislamiento del personaje. El estado de Brian por su parte se convierte en una especie de reloj en cuenta regresiva que mantiene a todos al límite, porque cualquier cambio por mínimo que sea puede significar un giro total en la historia, y eso mantiene una tensión constante que atraviesa todo el capítulo, haciendo que cada escena tenga un peso emocional mucho más fuerte. Hacia el final todo se intensifica de una manera brutal porque varias de las líneas que se venían desarrollando chocan al mismo tiempo, creando un momento cargado de drama, de revelaciones parciales y de decisiones que cambian completamente el rumbo de la historia, y es ahí donde Valentina queda en una posición completamente distinta a la que tenía al inicio del capítulo. Ya no hay vuelta atrás.
Ya no hay dudas, solo queda avanzar aunque eso signifique enfrentarse a consecuencias que podrían destruirlo todo. Y el cierre es simplemente contundente porque deja una sensación de peligro inminente, como si lo peor aún estuviera por venir, preparando el terreno para lo que sigue con una intensidad que promete subir todavía más, dejando claro que la historia ha entrado en una fase donde cada paso cuenta y donde cualquier error puede ser fatal, porque si algo queda claro después de esta parte es que Valentina ya no está jugando, ahora está luchando contra algo mucho más grande de lo que jamás imaginó.